8 de agosto de 1944, en las afueras de Saint-Aignan-de-Craménil, Normandía. El comandante Michael Wittmann, icono de las fuerzas blindadas de las Waffen-SS, observaba el campo a través de sus prismáticos 6. Delante de él, columnas de tanques Sherman avanzaban como oleadas sucesivas, ignorando el terreno, las bajas y los Tigers en su trayectoria. Horas antes, había destruido más de una docena de ellos. Aún así, seguían llegando. Y detrás de ellos, nubes de polvo anunciaban refuerzos aún mayores. La doctrina alemana establecía que un solo Tiger valía para toda una compañía de tanques enemigos. Esa mañana, esta creencia empezó a desmoronarse ante una lógica que ningún ingeniero podía eludir. Lo que estaba en juego ya no era la supremacía técnica del cañón de 85 mm, ni la mítica armadura alemana. Era una guerra de ritmo, volumen y reemplazo. Una guerra decidida no por el talento del artillero, sino por la rotación de las fábricas. Alemania ha diseñado la máquina ideal. Estados Unidos construyó 49 de 134 tanques lo suficientemente buenos, y lo hicieron demasiado rápido para detenerlos. Esta es la historia de una derrota que comenzó mucho antes del primer disparo. Una batalla entre el genio y la cantidad, y cómo, en la era industrial, las matemáticas ganaron a la ingeniería. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier testigo. Mientras que a Alemania le llevó 3 años producir 1.347 tanques Tiger, cada uno tratado como una obra maestra mecánica, Estados Unidos, en el mismo periodo, lanzó 49.234 Sherman al campo de batalla. No era una disputa entre tanques. Era una competición entre filosofías de producción. Por un lado, la creencia de que la perfección gana. Por otro, la certeza de que basta, hecho en masa, decide las guerras. En todos los campos de Europa, esta diferencia se hizo visible. No en maniobras, sino en columnas de reemplazo que parecían no tener fin. Si valoras las historias reales contadas con precisión y crees que entender el pasado es esencial para no repetirlo, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Esto nos ayuda a seguir revelando lo que las estadísticas nunca han olvidado. En 1941, en pleno auge de la euforia expansionista del Tercer Reich, un grupo selecto de oficiales e ingenieros se reunió ante Adolf Hitler para presentar lo que consideraban la cima de la ingeniería militar moderna. Un prototipo de tanque pesado, armado con un cañón de 88 mm y protegido con placas de blindaje que ningún armamento aliado de la época era capaz de penetrar de frente. El Führer observó en silencio, con la mirada fija en la imponente estructura, hasta que finalmente declaró: «Este será el martillo de Thor de la Wehrmacht». Alemania no quería solo un tanque, quería un símbolo. Una máquina que expresaba en acero y poder la supremacía técnica y racial que el régimen promovía como ideología. Fue allí donde nació la obsesión que daría forma a toda la doctrina blindada alemana en los años siguientes. El objetivo no era ganar por cantidad, sino por absoluta superioridad. Un Tiger debería valer 5, 10, a veces 20 tanques enemigos. No podía simplemente luchar, necesitaba humillar a su oponente. Con esta lógica, el proyecto fue entregado a 2 mentes visionarias, pero incompatibles: Ferdinand Porsche y los ingenieros de Henschel. Ambos desarrollaron diferentes versiones del Tiger, y ambos tenían un problema fundamental: el exceso. Exceso de peso, piezas móviles, sofisticación mecánica. El modelo elegido, el Tiger Prix de Henschel, incorporaba más de 26.000 componentes individuales, muchos de los cuales eran mecanizados a mano. El motor Maybach requería mantenimiento constante y era susceptible al sobrecalentamiento. Sus vías tuvieron que ser retiradas para el transporte ferroviario,
y el sistema de suspensión de enclavamiento se congeló en el invierno ruso. Cada Tiger era una obra maestra, pero una obra maestra hecha a demanda, a un ritmo artesanal, como un reloj suizo de 56 toneladas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos estaba convirtiendo campos agrícolas en complejos industriales en cuestión de meses. La doctrina estadounidense se basaba en un principio sencillo. Ganar guerras requería volumen. La prioridad era producir, entrenar, transportar y reparar a escala continental. El diseño de Sherman no buscaba la perfección, sino la repetición. Era modular, estandarizado, con piezas intercambiables y un motor adaptable a múltiples versiones. Su chasis podía convertirse en lanzallamas, vehículo de rescate o obús autopropulsado. Por cada Tiger meticulosamente instalado en Alemania, Estados Unidos producía 36 Sherman en turnos ininterrumpidos de 24 horas. Y aquí hay un hecho que los alemanes ignoraron por completo. En 1943, solo la planta de Chrysler en Detroit produjo más tanques que toda la industria armamentística alemana junta ese mismo año. Si esto te sorprendió, comenta ahora. Poder absoluto. La obsesión con el tanque invencible llevó a Alemania a subestimar una realidad implacable. La guerra total requería máquinas que pudieran replicarse en masa, repararse rápidamente y operar soldados comunes, no expertos en ingeniería. Pero la cultura del Reich, impulsada por una visión aristocrática de la guerra, veía la producción en masa como una forma inferior de combate. Sus ingenieros diseñaban como artistas renacentistas. Cada tornillo contaba, cada detalle era fruto de un genio individual. Mientras tanto, los ingenieros estadounidenses seguían tablas, hojas de cálculo y horarios. ¿El resultado? Mientras Alemania fabricaba 25 Tigers al mes, Estados Unidos fabricó hasta 2.000 Sherman en el mismo periodo. El esfuerzo estadounidense se multiplicó como un algoritmo, el alemán como una escultura. Esta diferencia filosófica pronto se haría visible en los campos de Túnez y Sicilia, donde los primeros enfrentamientos entre Tigres y Shermans revelaron lo esperado. El Tigre era técnicamente superior en todo, alcance, penetración, blindaje, pero cuando un Tiger era alcanzado y no explotaba, se quedaba quieto, sin piezas de repuesto. Cuando un Sherman era destruido, uno nuevo ocupaba su lugar al día siguiente. No fue un duelo justo, era una carrera de resistencia, y Alemania había formado un velocista. Más tarde, los propios oficiales alemanes empezarían a darse cuenta del fallo estratégico. En cartas y diarios interceptados, recuperados tras la guerra, algunos informaron de una creciente incomodidad al ver a sus raros tanques enfrentándose a enjambres coordinados de vehículos aliados. Un general escribió: «Es como intentar vaciar el mar con una pala de plata». Pero el cambio llegó demasiado tarde. La doctrina se consolidó. El Tigre no era solo un arma, era un símbolo nacional, una pieza de propaganda, un altar emotivo de la ideología técnica del Reich. Y así, a pesar de las protestas logísticas, la producción continuó. Pero hay una ironía final en esta parte de la historia. Cuando los primeros Tigers comenzaron a entrar en funcionamiento real en 1942, el proyecto ya estaba obsoleto. Las tácticas habían cambiado, el terreno era desfavorable y el combustible escaseaba. El Tigre, aunque imponente, era como un coloso de piernas frágiles. La doctrina que lo creó se convertiría en una prisión. Y sin embargo, Estados Unidos estaba lejos de mostrar el pico de su capacidad productiva. Solo estaban acelerando. En la siguiente parte, el foco se centra en el nacimiento del Sherman y cómo, en una reunión con una llamada telefónica de menos de 10 minutos, Roosevelt estableció un objetivo imposible que se convertiría en la base de la victoria.
El Reich lo invertía todo en un tanque de élite. Los estadounidenses invertirían en la velocidad. Y esa inversión empezaría con una frase sencilla: necesitamos 50.000. El Tiger I entró oficialmente en combate en el Frente Oriental en septiembre de 1942. Era una ballesta de 56 toneladas, armada con el legendario cañón KWK-36 de 88 mm y protegida por blindaje que alcanzaba los 120 metros en el frente. Sobre el papel era un tanque prácticamente imbatible, pero su creación costó más que acero y munición. Costó tiempo, personas y todo un sistema industrial moldeado alrededor de una sola máquina. La construcción de cada Tiger requería de media 300.000 horas de trabajo. Su motor Maybach necesitaba ser ajustado individualmente. El sistema de ruedas entrelazadas requería mantenimiento constante y la transmisión ZF era tan sensible que muchas fallaban incluso en la fase de pruebas. La línea de montaje de la fábrica de Henschel en Kassel funcionaba más como un gremio de relojeros que como una industria moderna. Cada tanque era una pieza única, con pequeñas variaciones entre lotes y piezas fabricadas bajo demanda. Los ingenieros alemanes no construían tanques, sino esculturas de guerra a escala de guerra, con la precisión de un piano Steinway y la funcionalidad de un rompecabezas de acero. Durante el pico de producción, entre febrero y agosto de 1944, Alemania logró producir 104 unidades al mes. Era el máximo que un sistema artesanal, bajo bombardeo y con escasez crónica de materias primas, podía ofrecer. Y aún así, requería sacrificios en otras áreas críticas, como locomotoras, camiones y artillería antiaérea. El Reich estaba drenando su propia fuerza vital para mantener viva la ilusión del tanque perfecto. Mientras tanto, los aliados ya habían entendido que una guerra moderna requería más que precisión, requería repetición. La inteligencia estadounidense calificó al Tigre como técnicamente fascinante, estratégicamente irrelevante. Un oficial de logística del ejército de EEE-UU resumió el problema en un memorando interno: si solo aparece en una de cada 10 reuniones, entonces es un problema táctico, no estratégico. La obsesión alemana con la calidad absoluta había creado una paradoja. Cuanto mejor era el Tiger, menos aparecía en la pantalla. Su mantenimiento excesivo, consumo absurdo de combustible y necesidad constante de piezas de un solo uso la hicieron inoperativa durante largos periodos. En muchas batallas, los Tigres estaban técnicamente disponibles en papel, pero de pie en la parte trasera de aldeas o en talleres improvisados, esperando una tirada concreta o un nuevo conjunto de huellas que solo llegaría con suerte y tiempo. La cadena de suministro del Tiger era tan sofisticada como su construcción, y eso era un problema. El vehículo no podía usar rieles ordinarios sin retirar sus vías de combate. Requería vagones especiales reforzados, grúas dedicadas y mecánicos con formación específica. La pérdida de un solo Tigre no era solo una derrota en el campo, era la destrucción de una inversión estratégica y simbólica. Los oficiales de campo empezaron a informar que estaban consiguiendo menos Tigres de los prometidos, y cuando lo hicieron, muchos se derrumbaron en los primeros kilómetros. Un informe del Frente Oriental, fechado en noviembre de 1943, advertía: más de la mitad de los Tigers están inoperativos debido a fallos mecánicos, no al enemigo, al proyecto. El cañón de 81 mm podía atravesar cualquier cosa, pero no atravesó retrasos logísticos, sabotaje ferroviario ni la realidad del invierno soviético. La guerra se aceleró y el Tiger se volvió cada vez más lento, no en velocidad, sino en relevancia. Era el tanque adecuado para un tipo de guerra que ya no existía. Y su perfección, una vez admirada, empezó a verse como vanidad. En cambio, el Sherman, con su blindaje más delgado y armamento inferior,
era fácil de transportar. Se mantenía en el campo con piezas estandarizadas y era operado por tripulaciones con entrenamiento básico. Para los alemanes, esto parecía herejía. Para los estadounidenses, era la eficiencia. En 1944, un comandante de división blindada alemana escribió en su diario: «Si tuviéramos la mitad de sus tanques, podríamos ganar. Pero tenemos una décima parte, y tenemos que rezar para que funcionen». Fue el comienzo del reconocimiento silencioso de que la guerra no se decidiría por la ingeniería, sino por la producción. Las fábricas alemanas, bombardeadas sin cesar por aviones aliados, perdieron semanas enteras de producción con cada ataque. Máquinas rotas, trabajadores muertos, vías destrozadas. Cada tigre perdido era una herida estratégica, y las heridas empezaban a acumularse. Aún así, Hitler insistió: «Seguid produciendo el tigre, él es el corazón de nuestra victoria». Pero para entonces, el corazón estaba fallando, y la sangre logística que se suponía debía mantenerle con vida ya era escasa. Los ingenieros, presionados por plazos imposibles, empezaron a improvisar y la calidad bajó. Lo que antes era una obra maestra empezó a sufrir fallos estructurales, problemas de suspensión y fugas crónicas. La perfección empezó a pudrirse bajo el peso de la realidad. Mientras el Reich se hundía en sus propias expectativas técnicas, Estados Unidos planeaba algo mucho más audaz: una expansión industrial a escala continental. Y todo empezaba con una simple llamada telefónica. En el siguiente capítulo, el público conocerá el origen del Sherman, no en una mesa de dibujo, sino mediante una llamada directa del presidente Roosevelt a un empresario de la industria automovilística. Fue en esta conversación de 10 minutos cuando Estados Unidos decidió fabricar 50 tercero tanques. Y lo más sorprendente, lo consiguieron. En enero de 1942, semanas después del ataque a Pearl Harbor, Franklin Delano Roosevelt hizo una llamada que no seguía los protocolos militares. Al otro extremo de la línea, William Knudsen, un antiguo ejecutivo de General Motors, ahora responsable de movilizar la industria estadounidense para la guerra. La conversación fue breve, directa e histórica. Roosevelt no preguntó si era posible, simplemente declaró: «Necesitamos 50.000 tanques». Knudsen, sin dudarlo, respondió con una frase que marcaría el esfuerzo bélico estadounidense: «No construiremos los mejores tanques, pero construiremos los más fáciles de producir y reparar». Fue allí, entre dos frases, donde comenzó a decidirse la guerra, no en los campos de Normandía, ni en las llanuras de Rusia, sino en las líneas telefónicas que vinculaban el poder político con la industria privada. El resultado de esta filosofía pragmática tomaría forma unos meses después, en el Aberdeen Proving Ground, en Maryland, donde ingenieros, personal militar y trabajadores civiles colaboraron en tiempo real para convertir los dibujos en prototipos y los prototipos en producción a gran escala. El objetivo era claro: crear un tanque sencillo, modular y adaptable. El arma no era el cañón, era la capacidad de replicar. Y de esta lógica industrial nació el M4 Sherman. Un tanque que no impresionó por su blindaje ni potencia de fuego, sino por su ubicuidad. Cada pieza del Sherman fue diseñada para encajar en varias versiones. El motor podía ser reemplazado por un radial de avión, diésel o incluso dos motores más pequeños. Los sistemas eléctricos seguían los estándares civiles. La transmisión era robusta pero sencilla, y las vías podían cambiarse en el campo con herramientas básicas y 2 horas de trabajo. El Sherman fue el primer tanque estadounidense diseñado no solo para el combate, sino también para la logística. La filosofía era tan radical como eficiente. Un acuario no debería durar para siempre, debería durar lo suficiente.
Los estrategas del Pentágono calcularon que si el coste de mantener un Sherman en servicio durante 60 días era menor que el de perder tiempo esperando piezas de repuesto para un modelo más avanzado, entonces valía la pena seguir produciendo en masa, aunque los vehículos fueran temporales. El objetivo era saturar al enemigo con presencia constante. No era necesario destruir a todos los Tigres. Fue suficiente para cruzarlas. Y el Sherman podía ser transportado por mar, por ferrocarril, ensamblado en el campo o adaptado para cualquier misión. Lanzallamas, dragaminas, ambulancia blindada, tractor de ingeniería, puente móvil. Era un chasis universal, considerado más útil que impresionante. En pocos meses, la industria estadounidense ya producía unas 1,0 unidades al mes. Y a diferencia de Alemania, donde las fábricas especializadas eran vulnerables y rígidas, Estados Unidos creó una red de producción distribuida. Más de 11 empresas participaron en el ensamblaje de Shermans, desde astilleros hasta fabricantes de tractores. El secreto no era el tanque en sí, era el ecosistema que había detrás. Mientras tanto, la inteligencia alemana veía con desprecio a los primeros Sherman. Los informes los calificaron como ataúdes ambulantes, criticaron su blindaje frontal de 51 mm y dijeron que su cañón de 75 mm era ineficaz contra un Tiger. Técnicamente tenían razón, pero ignoraron el resto de la ecuación. Sherman estaba en todas partes. En cada pueblo de Normandía, en cada colina de Italia, en cada carretera del Sahara. Cuando uno era destruido, otro emergía. Cuando una tripulación fue derribada, otra ya había sido entrenada. La formación estadounidense también seguía el principio de estandarización, manuales sencillos, procedimientos repetitivos, mecánica accesible. Un operador de radio de un Sherman en 1943 podía reparar su propia torreta, cambiar una vía e incluso servir como artillero si era necesario. Esta versatilidad era el verdadero armamento, y en un escenario bélico que requiriera velocidad, adaptación y movimiento constante, esto sería decisivo. Los informes alemanes comenzaron a cambiar de tono en 1944. Los oficiales de la Panzerwaffe señalaron que aunque un Tiger podía destruir varios Sherman antes de ser alcanzado, las fuerzas aliadas nunca se retiraban. Surgieron más Shermans. En un extracto del diario del general Hermann Balck está escrito: «Por cada tanque que destruimos, aparecen 3. No es una pelea, es un ahogamiento». La doctrina de la perfección empezaba a asfixiarse ante el pragmatismo, y el mundo poco a poco se fue dando cuenta de que Estados Unidos no estaba ganando por suerte. Habían convertido la guerra en un problema de ingeniería industrial, y ya estaban resolviendo este problema con una velocidad que Alemania nunca podría igualar. Pero lo que ocurrió dentro de las fábricas solo explica la mitad de la historia. La verdadera revolución estuvo en la forma en que se fabricaban los tanques. Ya no por artesanos, sino por mujeres con bufandas en el pelo, que manejaban prensas hidráulicas en turnos de noche. Por jóvenes del campo que nunca habían visto un tanque, pero que aprendieron en semanas a montar un sistema de puntería. Por líneas de montaje que ni siquiera paraban los domingos. En el siguiente capítulo, el espectador verá el corazón palpitante de esta transformación. 2 fábricas que no podrían ser más diferentes. Henschel en Alemania y Chrysler en Detroit. En uno, los ingenieros dibujaban como artistas del Renacimiento. En el otro, los trabajadores acumulaban eficiencia en 8 horas de turno. La guerra contaba ahora con 2 líneas de producción, y solo uno estaba preparado para durar. En Kassel, en el corazón industrial del Reich, la fábrica Henschel funcionaba como templo de la ingeniería. Muros altos, herramientas de precisión, silencio respetuoso entre los puestos. Cada Tiger era montado por manos experimentadas,
muchos de los cuales se habían graduado en escuelas técnicas de élite. Los técnicos utilizaban micrómetros para medir ajustes con precisión milimétrica. Las piezas se pulían a mano. Cada cañón de 82 milímetros se probó individualmente y su blindaje recibió inspecciones visuales en 3 etapas diferentes. Los tanques tardaban semanas en completarse y, a menudo, cuando se terminaban, se enviaban incompletos por falta de un componente que aún se estaba forjando en otra parte del país, o se detenían en un tren bombardeado. Cada tigre estaba literalmente firmado por su supervisor de asamblea. La idea era ofrecer excelencia, pero la excelencia no alimenta a un ejército hambriento de volumen. A 6.700 kilómetros de distancia, en la ciudad de Detroit, Michigan, otra realidad palpitaba. La planta de Chrysler, conocida como el Arsenal de Tanques de Detroit, funcionaba como un organismo vivo. El ruido era constante. Prensas hidráulicas, grúas, remaches, vapores. Las cintas transportadoras de la línea de montaje se movían sin pausa. Hombres y mujeres se turnaban en 3 turnos, día y noche, 7 días a la semana. Era la cima de la modularización. Cada parte del Sherman era producida en masa, inestable, reemplazable. No había artistas, había técnicos. No hubo firmas, hubo velocidad. El tanque estuvo listo en menos de 4 horas. En 1943, esta única planta producía más de 22.000 tanques. Mientras tanto, Henschel, con toda su destreza técnica, no superaba los 8 Tigers al mes. Era una comparación cruel, pero real. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. El Reich no ignoraba el poder de la producción en masa, pero se negó a adoptarlo en lo que consideraba sagrado: sus tanques. Las líneas de montaje alemanas se utilizaron eficientemente para armas ligeras, vehículos de transporte y munición, pero cuando se trataba del símbolo mecánico de la superioridad nacional, Alemania no abandonó el arte. Para Hitler, el Tigre era más que un arma. Era un mensaje, una afirmación estética, ideológica y racial. Estados Unidos, por otro lado, ha convertido su mensaje en movimiento. Un tanque no tenía por qué ser bonito, tenía que ser entregado. Y el trabajo. El resultado de esto fue visible no solo en los números absolutos, sino también en la rapidez con la que Estados Unidos podía absorber pérdidas y reemplazar el equipo. Mientras Alemania medía los tanques en unidades al mes, los estadounidenses lo hacían en decenas al día. Si disfrutas desentrañando estos hechos y entiendes la importancia de revelar los detalles técnicos detrás de la historia, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos seguir ofreciéndote contenido detallado como este. Las diferencias iban más allá de la ingeniería, eran culturales. Mientras los trabajadores alemanes seguían un patrón rígido, vertical y jerárquico, los estadounidenses operaban en sistemas colaborativos. Un problema en la cinta podía ser resuelto por cualquier miembro del equipo. Los informes circulaban libremente entre técnicos y directivos. La fábrica era descentralizada y fluida. Cuando faltaban piezas, se hacían adaptaciones localmente. Y si un modelo no funcionaba bien en el campo, la solución se enviaba a todas las líneas de producción en cuestión de semanas. Alemania, atrapada en su cadena de mando y rigidez de diseño, no pudo reaccionar con esta agilidad. Su genio técnico se volvió lento, y la lentitud, en la guerra, es una frase. La guerra entre los Tigers y los Shermans ya se estaba decidiendo mucho antes del primer disparo. Ocurría entre prensas y grúas, entre tornillos y plazos. Alemania luchaba con escobillas, Estados Unidos con martillos neumáticos, y por muy hermoso que fuera Tiger, siempre estaba en inferioridad numérica, siempre tarde, siempre rodeado. En el próximo capítulo veremos cómo este desequilibrio comenzó a manifestarse en los campos de batalla. No en grandes batallas blindadas, sino en el combate cotidiano.
donde la presencia constante de Sherman empezó a cambiar el rumbo. Y cuando los Tigers finalmente se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. En enero de 1943 comenzaron a llegar los altos mandos de la Wehrmacht. Los informes de inteligencia cruzaron datos de desembarcos, restos de equipos abandonados y comunicaciones interceptadas. Al principio, parecían exagerados. En solo un año, Estados Unidos había producido más de 25.000 tanques, en su mayoría Shermans. Para los analistas alemanes era estadísticamente imposible, pero los números no mentían, y el terreno de Europa empezaba a confirmar lo que los mapas seguían intentando negar. En Túnez, África, columnas de Shermans reaparecieron en las carreteras horas después de ser destruidas. En Sicilia, el segundo cuerpo del ejército de E.U. desembarcó ese mes con más tanques operativos que toda la reserva Tiger alemana. En cada frente donde los alemanes esperaban superioridad técnica, se sorprendieron por otra realidad. El enemigo estaba en todas partes. Y volvió. Siempre. La diferencia filosófica empezó a generar sus efectos estratégicos. Mientras las fábricas alemanas seguían siendo rehenes de las complejidades artesanales, los estadounidenses duplicaban la producción cada trimestre. A mediados de 1943, Estados Unidos producía de media 2.200 tanques al mes. En el mismo periodo, Alemania no superó la marca de 250, sumando todos los modelos. Los Tigers, en concreto, mantuvieron su ritmo lento, unas 25 a 30 unidades mensuales. Al ritmo actual, a los estadounidenses les llevaría menos de 15 días igualar la producción alemana de Tigers durante toda la guerra. Las cuentas eran claras. Pero la respuesta de Alemania no fue replantearse su doctrina. Era para profundizarlo. En lugar de simplificar, se indicó a los ingenieros que desarrollaran variantes aún más pesadas, como el Tiger II, también conocido como Königstiger, más blindaje, más potencia de fuego y, inevitablemente, más problemas. Mientras tanto, el Sherman estaba en proceso de ajustes. Su blindaje se reforzaba en puntos críticos. Nuevos modelos con cañones de 76 milímetros comenzaron a integrarse en las unidades de primera línea. Los kits de campo permitían adaptaciones inmediatas, desde blindajes adicionales hasta sistemas de ventilación e intercomunicación. La modularidad del proyecto permitió respuestas casi en tiempo real a las necesidades de la lucha. Si se identificaba un fallo en Italia, la solución llegaría a las fábricas de Michigan en pocos días y de allí a Europa en semanas. La logística estadounidense era tan eficiente que en 1943 ya se ensamblaban Sherman en el Reino Unido, suministrados por piezas producidas en 3 continentes diferentes. La maquinaria bélica estadounidense había dejado de ser nacional. Era global, pero en Alemania la percepción seguía nublada por la ideología. Heinz Guderian, un general respetado y estratega blindado, escribió en su diario a finales de 1943, «Si estas cifras son reales, ya hemos perdido, pero nadie se atreve a decirlo». Esta frase resume el colapso silencioso que empezaba a apoderarse del alto mando. La guerra no solo se perdía en el frente, se perdía en las hojas de cálculo, en mapas de producción, en las vías destruidas que ralentizaron a los Tigers, en los cobertizos vacíos donde deberían estar las piezas. Y sobre todo, en las decisiones. Alemania tuvo ingenieros brillantes, pero una doctrina que les obligó a diseñar como si la guerra fuera una exposición internacional de tecnología bélica. La inteligencia estadounidense ha notado esta debilidad y lo aprovechó. Informes de 1943 muestran que el ejército estadounidense evitaba enfrentamientos directos con los Tigres siempre que era posible. Prefirió desmovilizarlos con bombardeos logísticos, destrucción de puentes e interdicción de rutas de suministro. En el campo, los Sherman operaban en grupos de 5 o 6.
La idea no era ganar de un solo golpe, era ganar con presencia, forzar a Tiger a retirarse, ruptura, de pie, y luego ser abandonado. En la práctica, Alemania mantuvo la iniciativa táctica en varios teatros de operaciones, pero la marea ya había cambiado en cuanto a las operaciones. Los estadounidenses podían cometer errores, podrían perder, y volvieron al día siguiente. Alemania no podía cometer un error, porque no tenía nada con qué reemplazarla. La presión empezó a sofocar a sus generales. El frente oriental requería refuerzos. Italia se vino abajo. La resistencia francesa creció y los suministros eran escasos. Cada tigre perdido se sentía como una amputación. Para los estadounidenses, cada Sherman perdido era solo una nota en un tablero logístico. La guerra de tanques ya no trataba sobre qué vehículo era superior. Se trataba de qué sistema sobreviviría. Y a finales de 1943, la balanza claramente se estaba inclinando, pero Alemania seguiría insistiendo en el mito de la máquina perfecta y apostaría sus últimas fichas a tanques aún más grandes. En el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando un imperio en declive intenta ganar la guerra contra monstruos de 70 toneladas, mientras que en el otro bando el enemigo solo acelera su producción. Porque para los estadounidenses la victoria no era cuestión de genialidad, era cuestión de tiempo y volumen. La imagen de un tigre primero avanzando por el campo, su torreta girando lentamente, su armadura brillando bajo el sol, se había convertido en un símbolo de miedo y poder. Pero esa imagen ocultaba un secreto logístico que pocos se atrevían a admitir. Detrás de cada hora de movimiento, había 10 horas de mantenimiento. El sistema de suspensión de ruedas enclavadas, uno de los sellos distintivos del proyecto, requería un desmontaje completo en caso de fallo interno. La transmisión planetaria era frágil bajo estrés prolongado y necesitaba ajustes manuales constantes. El motor Maybach HL210, en muchos casos, se sobrecalentaba cuando funcionaba fuera de condiciones ideales, y como si eso no fuera suficiente, las herramientas convencionales no lo eran. Los talleres de campo debían estar equipados con grúas móviles, calibradores especiales y personal técnico especialmente formado. Un Tiger no solo era difícil de manejar, era casi imposible mantenerlo fuera de un entorno controlado. En cambio, el Sherman seguía otra filosofía. Su motor radial podía cambiarse en 6 horas. Las esterillas, reemplazadas en menos de 90 minutos. Sus piezas provenían de la industria civil, muchas compatibles con camiones comerciales. En el frente italiano, los soldados estadounidenses usaron bloques de motor de tractor para reparar tanques dañados. La directriz era clara: haz que funcione, pase lo que pase. En Alemania, la orden era la contraria: hazlo perfecto, aunque nunca vuelva a funcionar. Este abismo logístico se profundizó a medida que avanzaba la guerra. Por cada Tiger enviado al frente, se necesitaban vagones reforzados, combustible especial, un convoy de repuestos y un destacamento técnico. Si algún eslabón de esta cadena fallaba, el tanque se convertía en una pieza de acero inamovible, y los fracasos eran inevitables. Las vías del ferrocarril estaban bajo constante ataque por parte de los combatientes aliados. Los almacenes fueron bombardeados antes de que pudieran descargarse los trenes, y cuando finalmente llegaban las piezas, a menudo no coincidían con las variantes específicas de cada modelo en el campo. La estandarización era inexistente. Un Tiger producido en 1942 no era totalmente compatible con otro fabricado en 1944. La ingeniería alemana estaba evolucionando, pero sin coordinación. El resultado fue un sistema que se saboteó a sí mismo. Las consecuencias de esto eran evidentes en el frente oriental.
Durante la ofensiva de Kursk, en julio de 1943, los alemanes movilizaron cientos de vehículos blindados, incluyendo el mayor número de Tigers hasta la fecha. Pero incluso antes de que comenzara la batalla, más del 20% estaba fuera de servicio, en estaciones, atascados, averiados o sin combustible. Quienes entraron en combate causaron estragos, pero su presencia era limitada y su ausencia constante. Los soviéticos, abastecidos por los programas de préstamo y arriendo con tanques estadounidenses y británicos, mantenían reservas estables. Los Shermans, incluso inferiores en combate directo, siempre estaban disponibles y siempre trabajando. El desgaste era inevitable, pero la respuesta fue rápida. El sistema absorbió la pérdida. El mismo patrón se repitió en Normandía. Los aliados desembarcaron con más de 6.000 vehículos blindados en las primeras semanas. Los Tigers allí representaban una fracción muy pequeña, y aún así, la mitad no pudo moverse tras los primeros días. Muchos han sido abandonados por falta de mantenimiento, combustible o capacidad de evacuación. Un comandante alemán informó que su batallón poseía 15 Tigers, pero solo 3 operativos el 10 de junio de 1944. El resto mueren antes incluso de encontrarse con el enemigo, escribió. Esta frase resume la tragedia técnica del Reich. Los tanques alemanes murieron antes del primer disparo, murieron en hojas de cálculo, en almacenes, en trenes saboteados. Murieron por exceso de confianza en una máquina que, sin la infraestructura perfecta a su alrededor, era solo chatarra. Por otro lado, los estadounidenses trataban al Sherman como si fuera una herramienta. Cuando uno era alcanzado, la tripulación bajaba y esperaba a otro. Talleres móviles realizaron reparaciones en el terreno, utilizando piezas estándar. En muchos casos, los tanques fueron reutilizados junto con secciones de otros vehículos destruidos. Un casco aquí, una torre allá. El resultado fue una tasa de retorno mucho mayor sobre los vehículos blindados que la de los alemanes. El Sherman no era indestructible, pero sí resistente, y sobre todo, reapareció. Este contraste empezaba a erosionar la moral alemana. Los soldados en el frente informaron de una frustración creciente. Sabían que montaban una máquina excepcional, pero también sabían que estaban solos, que cada daño podría significar el final, que cada avance podría acabar en abandono. La confianza en la máquina se ha convertido en miedo a la logística. Y cuando la fe en la propia doctrina empieza a flaquear, la derrota deja de ser cuestión de táctica, sino cuestión de tiempo. En el próximo capítulo, veremos cómo los estadounidenses empezaron a utilizar esta debilidad como arma psicológica, no solo destruyendo tigres, sino rodearlos de estadísticas, números y presencia constante. Fue el comienzo de una nueva forma de guerra, la guerra de la saturación, porque en 1944 Estados Unidos ya producía más tanques de los que Alemania podía destruir, y eso convertiría el campo de batalla en una fábrica al aire libre. En el verano de 1944, mientras el suelo de Normandía vibraba bajo el peso de interminables columnas de blindados aliados, otra guerra, invisible a simple vista, ya estaba decidida. Era la guerra de preparación. Estados Unidos, incluso antes de enviar sus tanques al campo de batalla, ya había creado una red nacional de entrenamiento con decenas de centros dedicados exclusivamente a la formación de tripulaciones. Fuerte Knox, Fuerte Benning, Campamento Hood. Cada base tenía cientos de Shermans disponibles para instrucción real, en tierra, con motores en marcha, disparos simulados, evacuaciones de emergencia. Los reclutas aprendían no solo a disparar, sino a pensar como operadores de máquinas, a diagnosticar fallos, a repararlos en el terreno, a cambiar una cinta transportadora bajo fuego. En pocas semanas se formó una tripulación básica.
En 3 meses, los soldados rasos estaban listos para operar, luchar y sobrevivir. El Sherman no era solo un tanque, era una escuela móvil y asequible. En Alemania, el escenario era diferente. La escasez de tanques incluso llegó a los centros de entrenamiento. Muchos reclutas nunca llegaron a ver un Tigre antes de ser enviados al frente. Entrenaron con modelos de madera, torres simuladas y sistemas de control montados en bancos. Los instructores improvisaban con fotografías, dibujos técnicos y simulaciones teóricas. La complejidad del Tiger requería al menos 2 años de entrenamiento completo para la tripulación. Pero en 1944, Alemania ya no tenía ese tiempo. Las bajas aumentaron, las presiones se intensificaron y los oficiales cada vez más jóvenes fueron puestos al mando de máquinas que apenas comprendían. En informes del Frente Oriental, hay descripciones de tripulaciones que rompieron transmisiones debido a un error en el cambio de marchas, o que no identificaron fallos simples por falta de familiaridad con el panel de instrumentos. Un acuario puede ser perfecto, pero sin hombres preparados no es más que un coloso inerte. La diferencia se volvió aún más dramática en el campo de batalla. Las tripulaciones estadounidenses, entrenadas para operar bajo estrés e improvisar soluciones, podían reparar sus tanques incluso bajo fuego, escapar de emboscadas e informar con precisión de los defectos que enfrentaban. Cada Sherman era manejado por soldados que sabían cómo manejarlo. Muchos Tigers, incluso cuando funcionaban, quedaban inmovilizados por errores operativos. Un oficial de la 503A División Panzer anotó en su diario: «Perdimos 3 tanques ayer. No por enemigos, por inexperiencia». Era el reflejo directo de un sistema que priorizaba a la máquina sobre el hombre. Y cuando la máquina exige más de lo que el operador puede dar, el fracaso no es una sorpresa, es una consecuencia. Para 1944, Estados Unidos había entrenado a más de 70.000 tripulantes de tanques en territorio nacional. Alemania, en el mismo periodo, logró formar a menos de 8.000 operadores con formación completa. La discrepancia no era solo numérica, era filosófica. Mientras los estadounidenses entrenaban soldados para sobrevivir, Alemania entrenaba técnicos para manejar máquinas de élite, que a menudo ni siquiera llegaban al campo de batalla. Si te sorprendió esta diferencia, comenta: la logística gana. Porque los tanques son de acero, pero la guerra se gana con personas. En el frente, la diferencia en la preparación empezó a afectar directamente al ritmo de las operaciones. Los Sherman realizaban maniobras combinadas con infantería, respondían con agilidad a los cambios de terreno y se adaptaban a emboscadas. Los Tigers, en cambio, lentos en reaccionar y con tripulaciones desprevenidas, a menudo se convertían en objetivos inmovilizados, poderosos pero predecibles. Alemania había construido una máquina que solo funcionaba en condiciones ideales, y el campo de batalla era cualquier cosa menos ideal. La superioridad técnica ya no era suficiente. Los tanques estadounidenses estaban en inferioridad numérica, eran más fáciles de mantener, con un apoyo logístico más receptivo y tripulaciones mejor preparadas. Cada Tigre destruido era casi insustituible. Cada Sherman destruido fue rápidamente reemplazado. Y más que eso, se aprendía. Las tripulaciones supervivientes enseñaron a los nuevos. Los errores se convirtieron en doctrina, la experiencia se convirtió en formación. La maquinaria bélica estadounidense no solo produjo más, aprendió más rápido, y mientras tanto, los alemanes seguían atrapados en un ideal que ya no podían sostener. En el siguiente capítulo, el espectador verá lo que ocurre cuando estos dos mundos chocan definitivamente. En los campos abiertos de Francia, en el horrible bosque de Hürtgen y en las afueras de Bastogne. El Tigre seguía siendo temido.
Pero el Sherman ahora era omnipresente. Y a partir de cierto punto, incluso el miedo deja de ser relevante ante las estadísticas. A las 6:30 am del 6 de junio de 1944, la costa de Normandía se convirtió en el puerto improvisado más grande de la historia moderna. Oleadas sucesivas de embarcaciones, salieron hombres, suministros y, sobre todo, tanques. Había más de 4.000 vehículos blindados en funcionamiento en las primeras semanas de la invasión, la absoluta mayoría Shermans. En las playas, en el barro, en las colinas, en los pueblos, el Sherman M4 apareció como un organismo repetido. Era como si la tierra escupiera acero americano. Por otro lado, Alemania tenía 102 Tigers en toda la región de Normandía, y muchos de ellos ni siquiera estaban operativos. Las matemáticas de la guerra, por primera vez, se hicieron visibles a simple vista. Ya no se trataba de quién tenía el mejor tanque. Se trataba de quién podía poner más tanques en el campo y mantenerlos ahí. Por cada Sherman destruido, desembarcaban 2 más. Por cada Tiger perdido, Alemania tardaba semanas, a veces meses, en ser reemplazado, si quedaban piezas, combustible y un ferrocarril aún en funcionamiento. Michael Wittmann, el as de tanques alemán, participó en combate días después de los desembarcos. En Villers-Bocage, en una emboscada que se haría famosa, destruyó más de una docena de vehículos británicos, incluidos varios Shermans, en menos de 15 minutos. Fue una demostración brutal de superioridad técnica. Pero incluso esta hazaña se ha vuelto irrelevante, porque a la mañana siguiente los británicos ya habían reemplazado todos los tanques perdidos. La hazaña de Wittmann no cambió el mapa, no detuvo la ofensiva, no cambió la logística, solo aumentó la estadística. En menos de una semana, los aliados habían desembarcado más tanques que toda la producción alemana de Tiger durante toda la guerra. Fue el inicio de la guerra por sustitución, y Alemania no estaba preparada para este tipo de combate. El Sherman, con todos sus defectos, reveló su carta ganadora. La persistencia, su blindaje podía ser penetrado, su cañón superado por el alemán de 81 mm, pero su presencia era constante, y su funcionamiento simple. Los tanques estadounidenses se comunicaban por radio, un recurso aún subestimado por muchos pelotones alemanes, y operaban en escuadrones tácticos con cobertura mutua. La doctrina estadounidense no requería que todos los Sherman ganaran, solo que sobrevivió lo suficiente para que llegaran los siguientes, y llegaron. A través de playas artificialmente construidas como Mulberry Harbor, los aliados descargaban cientos de vehículos al día. Talleres móviles reparaban tanques en el campo. Los que fueron destruidos se convirtieron en fuente de piezas para los siguientes. Alemania, bajo bombardeos constantes, perdió el acceso a sus fábricas y a sus vías. Cada tigre inmovilizado era prácticamente una pérdida irreversible. La superioridad individual de los Tigers se volvió irrelevante ante la avalancha logística. Alemania ahora no se enfrentaba a un ejército, sino a un molino. Cada intento de resistencia era aplastado por un flujo constante de suministros, refuerzos y reemplazos. El Reich empezaba a ser aplastado. Los intentos de contener a los aliados se volvieron más desesperados. En lugar de proteger las fábricas, el alto mando priorizó los frentes tácticos. En lugar de simplificar, insistían en la complejidad. La obsesión con la perfección ahora se volvió en su contra. Y mientras tanto, Estados Unidos estaba produciendo. En Normandía, la razón era clara. Por cada Tiger había al menos 40 Shermans. Fue una masacre estadística, y lo más brutal, inevitable. Desde ese momento, la guerra de tanques en Europa Occidental cambió de naturaleza. Ya no era una cuestión de estrategia, se trataba de la absorción. El ejército de EEUU podría cometer errores, perder,
retirarse, porque siempre había más. Más tanques, más hombres, más suministros. Los alemanes, en cambio, lucharon sin margen de error, y este tipo de guerra, con el tiempo, solo tiene un resultado posible. En el próximo capítulo veremos cómo esta realidad se manifiesta en las afueras de Bastogne, cuando el invierno endurece los motores, pero no ralentiza la logística estadounidense, y cuando lo que queda de la maquinaria de guerra alemana intenta una última ofensiva, ya debilitada por su propio genio. Porque la perfección en esa guerra se había convertido en una carga, y los tanques que ganaron no eran los más temidos. Fueron ellos quienes regresaron al día siguiente. En la segunda mitad de 1944, la guerra dejó de ser solo un enfrentamiento entre ejércitos, sino que se convirtió en una colisión entre sistemas, y ningún sistema impresionó tanto como el estadounidense. Con cada nuevo desembarco, con cada camino recuperado, con cada ciudad recuperada, aparecía una constante en el campo de batalla, columnas interminables de Shermans. En caminos rurales de Francia se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En campos abiertos de Bélgica parecían brotar del suelo. En los bosques alemanes, su retumbar metálico precedía al humo de los combates. El impacto visual y psicológico de esta abundancia fue inmediato y universal. Los generales británicos empezaron a llamarlos hormigueros de acero. Los observadores soviéticos, al recibir los primeros lotes de Sherman bajo el programa Lend-Lease, registraron en sus informes: no es el mejor tanque, pero es el que nunca carece. En el frente oriental, los tanques estadounidenses lucharon bajo la Estrella Roja y fueron celebrados no por su fuerza, sino por su presencia. La Wehrmacht, por su parte, ha pasado del desprecio a la inquietud. Los informes internos de las divisiones blindadas describían avistamientos diarios de convoyes con más de 100 tanques y reposición casi instantánea de bajas enemigas. En una tensa reunión en el alto mando, el Generaloberst Jodl dijo, según se informa: «Tienen más tanques que nosotros neumáticos». La frase sarcástica ocultaba un amargo reconocimiento. El enemigo ya no era una fuerza militar tradicional. Era un engranaje industrial en movimiento continuo. Un tanque americano no tenía por qué ser invencible. Solo tenías que llegar y volver a llegar. La propaganda nazi intentó sofocar el pánico. Llamó a los Sherman tanques desechables, latas de sardinas, conchas móviles sin alma. Los carteles ensalzaban la superioridad del Tigre, mostrando sus victorias individuales con un orgullo casi mitológico. Pero incluso entre los oficiales del Reich, la retórica empezaba a desmoronarse. Un informe confidencial enviado por un oficial de las SS en el frente occidental decía: «Ayer perdieron 30 tanques y hoy ya tienen 40 más», como si el campo fuera un almacén interminable. Ese fue el efecto devastador de la abundancia. Para los aliados representaba seguridad, para los alemanes desesperación. En los campamentos americanos la abundancia era rutinaria. Los oficiales recibían informes diarios de suministros y, incluso tras grandes ofensivas, la falta de blindaje era rara. El reemplazo llegó por mar, por aire, por carretera. Las piezas estaban organizadas, almacenadas y catalogadas. Motores de repuesto, munición, combustible, orugas de repuesto. Había más material que hombres para operarla. En muchos casos, las unidades recibían tanques nuevos incluso antes de perder los antiguos. El Sherman no era solo una herramienta de guerra, era un recordatorio de que aún quedaba más por venir, que la parte trasera siempre estaba activa. Al otro lado de la línea, la realidad era asfixiante. Alemania, en colapso logístico, comenzó a canibalizar sus propios vehículos blindados para mantener otros en funcionamiento. Los talleres de campo desmontaron los Panthers dañados
para mantener a los Tigers en movimiento. La escasez de combustible obligó a las unidades a enterrar tanques inmovilizados para no ser capturados. Las piezas fueron objeto de disputa, y las peleas, cada vez más, no se ganaban, solo se posponían. Un comandante alemán escribió: «Cada uno de nuestros avances se mide en horas, cada adelanto suyo en toneladas». Incluso los soviéticos, acostumbrados a la guerra de desgaste y a la colosal cantidad de efectivos del Ejército Rojo, expresaron sorpresa ante la coherencia estadounidense. Un general ruso, en una carta interceptada por la inteligencia británica, informó: «Nunca hemos visto a un enemigo con tantos vehículos idénticos, llegando en convoyes continuos. No se echan atrás, se reabastecen de combustible». El reconocimiento venía de todos los lados. La presencia estadounidense en Europa no era solo física, era simbólica. Representaba una nueva forma de hacer la guerra, no con genialidad, sino con habilidad. Y había más, mucho más. En 1944, Estados Unidos no solo estaba ganando la guerra, estaban superando sus propios récords de producción. El año anterior habían fabricado 29.497 tanques. En 1944 superaron los 49.000, una aceleración que ni el Reich ni sus aliados podían igualar. Para los generales estadounidenses, esto significaba confianza. Para los civiles franceses, ayuda. Para los alemanes, el comienzo del colapso moral, la sensación de que el final era solo una cuestión de logística. En el próximo capítulo veremos cómo se materializa este colapso en las Ardenas, cuando el último intento de contraofensiva blindada de Alemania, la operación Wacht am Rhein, es envuelto por la misma avalancha que la propaganda calificaba de frágil. Porque cuando incluso los generales enemigos empiezan a alabar la constancia de sus oponentes, la guerra deja de tratar sobre tanques. Se trata de reconocer que el tiempo y el acero ahora marchan al otro lado. En los campos devastados de Europa, el acero empezó a pesar más que el honor. Para muchos tripulantes de los Tigers, el mito de la superioridad técnica, tan cultivado desde 1942, comenzó a desmoronarse no bajo el fuego enemigo, sino bajo el peso de la realidad. Las primeras señales estaban en los cuadernos de registro, en las notas rasgadas, en los diarios de campaña. Un comandante de la 503A División Panzer escribió: «Hoy enterramos a 2 tigres. No fueron destruidos en combate. Se detuvieron en medio del campo por falta de petróleo. Estuvieron expuestos durante 3 días y no hubo tren, camión ni orden para traerlos de vuelta». La frustración era silenciosa, pero continua. Para los soldados entrenados en la creencia en la máquina invencible, cada abandono era una ruptura moral. El anuncio prometía gloria, el frente transmitía impotencia, y mientras los Sherman reaparecían día tras día, el tigre quedaba atrás, no por miedo, sino por imposibilidad. La perfección ahora se veía como una carga. Un tanque que requería piezas raras, combustible filtrado, mantenimiento de precisión y operadores expertos ya no era un símbolo de supremacía, era una sentencia, un gigante de hierro condenado a morir inmóvil, derrotado no por el enemigo, sino por la ausencia de pernos y grasa. Los informes muestran tripulaciones desmontando sus propios Tigers para evitar ser capturados, incendiando torretas que nunca habían disparado. Un comandante informó en enero de 1945, «Hemos empezado a evitar el enfrentamiento, no por cobardía sino por cálculo. No hay victoria posible cuando la retaguardia ha desaparecido». La fe en la máquina se convirtió en escepticismo. Con cada pieza perdida, con cada orden ignorada, con cada tanque remolcado por caballos, la doctrina de la perfección se derrumbaba desde dentro. Entre los soldados de la Wehrmacht crecía la sensación de abandono. Muchos empezaron a darse cuenta de que el Reich invertía más en el tanque que en la vida de quienes lo operaban.
Somos piezas desechables de una máquina que nunca funciona cuando debería, escribió un sargento Panzer en una carta a su esposa. Otro, capturado por las fuerzas estadounidenses en Bélgica, declaró durante el interrogatorio: ya no era una guerra, fue un suicidio cronometrado. La doctrina que antes prometía superioridad ahora cargaba con frustración. Y la percepción era clara. Luchar dentro de un tigre no significaba más liderazgo, significaba estar aislado, mal abastecido y con pocas posibilidades de regresar. Mientras tanto, la realidad estadounidense se imponía como un espejo cruel. En varias batallas documentadas en Francia y Alemania, los Tigers dañados fueron abandonados durante semanas, mientras que los Sherman, que alcanzaron por la mañana, regresaron al combate por la tarde. Los talleres móviles estadounidenses operaban con redundancia. 2 locomotoras de repuesto por pelotón, cajas con componentes estandarizados, técnicos entrenados para cambiar transmisiones en campo abierto. Lo que para los alemanes era arte, para los americanos era proceso, y el proceso no sufre de miedo ni falta de fe. Simplemente sigue adelante. Esta asimetría técnica empezó a afectar la moral de forma irreversible. Lo que era orgullo se convirtió en una carga. Lo que era honor se convirtió en desconfianza. En febrero de 1945, un comandante de compañía escribió: «Mis hombres ven al tigre como a quien mira una tumba de acero». La frase «seco» resume el giro emocional del frente. La creencia en el tanque perfecto se había convertido poco a poco en una sentencia de aislamiento, lentitud, de obsolescencia, y la realización más dolorosa llegó en los ojos de quienes aún creían. Alemania había depositado su fe en la máquina y no en el hombre. En el próximo capítulo veremos cómo esta ruptura ideológica se traduce en números, cuando por primera vez los propios generales del Reich admitan que ya no podrán ganar, no por falta de valor, sino por sobreingeniería. Porque incluso la máquina más letal se vuelve irrelevante cuando ya no haya un camino que la lleve a la batalla. En Morten, agosto de 1944, la 39ª División Blindada estadounidense sufrió una de las ofensivas más intensas desde el desembarco de Normandía. En menos de 24 horas, perdió decenas de Shermans en un desesperado contraataque de fuerzas alemanas, apoyadas por Panthers y algunos Tigers restantes. Según la lógica tradicional de la guerra, esta pérdida debería haber sido catastrófica. Una pausa operativa, un revés logístico. Pero no lo era. Porque incluso antes de que se pusiera el sol al día siguiente, los depósitos del Primero Ejército ya habían enviado 47 tanques nuevos, que provenían directamente de los depósitos traseros, por carretera y ferrocarril. En menos de 48 horas, la 3ª División volvió al campo, y de cara al futuro. El combate en Mortain no se decidía por una estrategia superior. Se decidió por calendarios industriales, por la simple capacidad de seguir luchando, mientras el enemigo tenía que elegir entre atacar o reparar. En el otro extremo de la línea, el 506 o Batallón Panzer no tuvo tanta suerte. Tras 3 enfrentamientos en Saint-Lô, solo le quedaban 6 tigres operativos. Los demás quedaron inmovilizados, no por destrucción directa, sino por fallos mecánicos, avería eléctrica, sobrecalentamiento o ausencia de piezas. Durante 15 días, todo el batallón permaneció inmóvil, esperando remolques, técnicos y combustible que nunca llegaron. Los informes muestran que unidades como esta se convirtieron en agujeros operativos, zonas enteras del frente que no podían ni avanzar ni retirarse. La presencia de los Tigers fue simbólica, pero su ausencia funcional fue devastadora. Donde había un Sherman destruido, había otro listo. Donde había un tigre quieto, reinaba el silencio.
En noviembre, en las llanuras belgas, la 11ª División Blindada Británica se enfrentó a una fuerte resistencia de unidades de la Wehrmacht y las Waffen-SS. En un solo día, 31 tanques fueron alcanzados, destruidos o dañados. Por la tarde, los convoyes logísticos cruzaron el canal y al amanecer, 28 nuevos Sherman estaban listos para reemplazar las pérdidas. No se canceló ningún progreso, no se perdió ninguna posición. En Trèveris, la 502A División Panzer perdió 5 Tigres en un ataque concentrado de artillería. El reemplazo esperado era para 2 vehículos, en 8 semanas. Los huecos restantes en la línea fueron cubiertos por infantería a pie, en terreno poco práctico. La doctrina de la superioridad tecnológica se había convertido en una trampa operativa, un peso sin músculo. Esta es la estadística que los alemanes ignoraron. Por cada Tiger construido, Estados Unidos produjo 36 Shermans. De 1 a 36. Esta proporción no era un detalle, era el propio campo de batalla, porque cada minuto, cada emboscada, cada fallo técnico, esta diferencia se imponía como una sentencia. Sherman no necesitaba ganar duelos, necesitaba existir. Y existía, en columnas, en convoyes, en filas de tanques esperando ser abordados. Si te sorprendió esta proporción, comenta datos impactantes, porque la guerra allí ya no iba de blindados. Se trataba de escala. El general George Patton, conocido por su velocidad ofensiva casi temeraria, solo podía ejecutar maniobras arriesgadas porque dependía de reemplazos continuos. En 1944, durante la ofensiva para liberar Metz, su tercer ejército cruzó más de 200 kilómetros con apoyo logístico ininterrumpido. Cuando sus unidades blindadas perdieron más de 120 Shermans en una semana, los convoyes de retaguardia pudieron entregar casi el mismo número en 5 días. La ofensiva no solo ha continuado, sino que se ha acelerado. Las piezas estaban listas, los motores fueron probados. La fachada era solo el destino final de una producción que no durmió. Mientras tanto, los oficiales alemanes se enfrentaban a la realidad del agotamiento. No bastaba con tener buenos tanques, era necesario disponer de raíles para transportarlas, mecánicos para mantenerlas, combustible para moverlas, piezas para repararlas y operadores entrenados que las guiaran. Y cada uno de estos elementos se estaba escapando. El campo de batalla se transformó en un espejo de la fábrica. Y en la fábrica, los americanos ya habían ganado. La guerra no se ganó en duelos de tanques. Fue superado en márgenes de productividad, en turnos de 24 horas, en motores estandarizados, en piezas intercambiables, en barcos que cruzaban el Atlántico con tanques desmontados y cajas numeradas. Se ganó en líneas de montaje, en hojas de cálculo logísticas, en almacenes de reserva. Cada Sherman que avanzaba llevaba consigo no solo a un equipo, sino a toda una cadena de suministro que lo sostenía. Cada tigre que se detenía llevaba consigo el colapso de una doctrina. En el próximo capítulo veremos cómo esta guerra de producción alcanzó su punto álgido durante la batalla de las Ardenas, cuando Alemania lanzó su última carta blindada y descubrió que incluso con sorpresa, incluso con nieve, incluso con una ventaja inicial, todavía era demasiado tarde para competir con quienes ya habían ganado en el papel de producción, porque ese invierno lo primero que cayó no fue el soldado, fue el calendario logístico del Reich. En el silencio de posguerra, lejos del rugido de los motores y el acero en llamas, llegó la lucidez. Oficiales de la Wehrmacht, ingenieros de Henschel, veteranos de las Waffen-SS, hombres que habían vivido dentro del casco blindado del sueño alemán, empezaron a decir la verdad que los campos de batalla ya susurraban. El Tigre fue una obra maestra, pero también fue un error,
un error monumental, construido con una precisión obsesiva, destinado a operar en un mundo que ya no permitía el arte. Albert Speer, ministro de armamento de Hitler, admitiría en Nuremberg: gastamos demasiado esfuerzo en máquinas que no podíamos sostener. Las palabras resonaban con lo que muchos ya sabían en silencio. Tiger era demasiado brillante para un mundo imperfecto. Otto Carius, uno de los ases más condecorados de la artillería blindada, escribió en sus memorias que el Tigre daba la sensación de invencibilidad hasta que se acabó el combustible. En otro pasaje, aún más amargo, confesó: no perdimos contra soldados mejores, perdimos contra mejores fábricas. Este reconocimiento, que viene de hombres que han enfrentado decenas de combates, no es solo un análisis técnico, sino una rendición intelectual. El campo de batalla no lo había ganado un genio, se había ganado por la constancia, el volumen y el ritmo. La ingeniería alemana nunca fue negada. Incluso hoy en día, el Tigre es estudiado, admirado y reproducido en museos y simulaciones. Su cañón de 88 metros, su blindaje frontal, su precisión de disparo, todo esto permanece como referencia. Pero la percepción ha cambiado. Ya no es el símbolo de la supremacía, es el símbolo de la vanidad estratégica. Un monumento a lo que ocurre cuando apuestas todo por el genio e ignoras las matemáticas. En palabras de un ingeniero de Porsche entrevistado décadas después: construimos un tanque para 100 batallas, pero solo teníamos logística para 5. Al otro lado del Atlántico también existía el reconocimiento, pero en un tono diferente. Los veteranos estadounidenses que se enfrentaron a los Tigers informan de la dificultad, el miedo y el respeto, pero también superioridad sistémica. Sabíamos que no podíamos enfrentarnos a un Tigre de frente, pero sabíamos que mientras esperaba piezas, estábamos listos para la siguiente ofensiva, dijo un operador de Sherman que luchó en Bélgica. La diferencia no era el valor, era la frecuencia. Los alemanes manejaban los tanques como si fueran reliquias, los americanos como si fueran herramientas. El reconocimiento final es casi filosófico. Cuando uno intenta ganar una guerra con una máquina perfecta, pero olvida que la guerra es imperfecta por naturaleza, el fracaso se vuelve inevitable. Tiger necesitaba un mundo que ya no existía, un mundo sin bombardeos en fábricas, sin sabotaje en las vías, sin falta de caucho, sin operadores inexpertos. Era una escultura técnica condenada a su propia grandeza, y fue precisamente esta grandeza la que impidió que Alemania se adaptara. En pocas palabras, aceptar que, a veces, lo que gana es suficiente. Mientras que los tanques alemanes eran venerados como semidioses blindados, los Sherman fueron reformados, apilados y adaptados. Un tanque estadounidense podía convertirse en lanzallamas, puente móvil, ambulancia blindada o plataforma antiaérea en cuestión de días. Era el mismo casco, el mismo motor, las mismas hélices, y esta repetición, tan banal para quienes la observaban desde fuera, era, de hecho, el arma secreta de Occidente. Los alemanes fabricaban tanques, los estadounidenses fabricaron categorías logísticas, Alemania diseñó máquinas, Estados Unidos ha diseñado todo un ecosistema. Al final de la guerra, de los 1.347 Tigers producidos, más de la mitad habían sido abandonados, saboteados o destruidos por inactividad. Los 49. 234 Sherman no solo cruzaron Europa, la reconstruyeron. Muchos fueron vendidos, transferidos y reutilizados en ejércitos aliados. Lucharon en Corea, en Oriente Medio, en guerras coloniales. El tanque que no era el mejor se convirtió en el que más tiempo duró, porque su valor nunca ha estado en la excelencia, ha sido en la permanencia.
En el próximo capítulo veremos cómo esta permanencia moldeó el mundo de posguerra, cuando el verdadero legado del Sherman y el colapso de la ingeniería alemana se hizo sentir no en las trincheras, sino en los mapas políticos e industriales de un planeta redefinido por la producción en masa, porque a veces lo que parece prescindible es precisamente lo que queda. Dentro de cada tanque había un motor, una torreta, munición, pero sobre todo había hombres. Y la forma en que cada ejército trató estas vidas decía más sobre su doctrina que cualquier discurso propagandístico. El Sherman, con todas sus limitaciones técnicas en comparación con el Tiger, fue construido con una filosofía que parecía sencilla, pero era revolucionaria: proteger a la tripulación. Su diseño permitía una facilidad de escape, menor riesgo de combustión catastrófica, escotillas anchas y reducción del tiempo de evacuación. Se estima que por cada Sherman destruido, la tasa de supervivencia de la tripulación estaba entre el 60% y el 75%. No porque el tanque fuera impenetrable, sino porque era pragmático. Podría ser reemplazado, y también sus ocupantes. Pero los estadounidenses optaron por no tratarlos como piezas desechables. La doctrina aliada valoraba al hombre antes que a la máquina. Las tripulaciones recibieron entrenamiento constante para abandono rápido, evacuación en el campo e incluso tácticas de autorrescate bajo fuego. El ejército de los Estados Unidos consideró aceptable perder el tanque, siempre que la tripulación regresara. Porque había otro Sherman esperando. Esta sustitución técnica permitió la preservación humana. Y fue esta lógica la que salvó a Miles. En campañas como la de Normandía o Italia, los informes muestran soldados escapando de Shermans en llamas y retomando el mando de nuevos tanques en cuestión de días. Fue brutal, sí, pero era posible, y esta posibilidad se salvó. Por otro lado, la realidad era diferente. El Tigre era un búnker sobre orugas, pero un búnker que, una vez penetrado, se convirtió en una tumba. Las posibilidades de evacuación eran mínimas. Las escotillas pesadas, la torre, despacio, el combustible, inflamable. Y más cruel que la ingeniería era la doctrina. El tanque era sagrado, las órdenes eran claras: nunca le abandonéis. Las tripulaciones se vieron presionadas para luchar hasta el final, para salvar la máquina incluso cuando sus propias vidas estaban en peligro. En cartas recuperadas en las afueras de Caen, soldados alemanes describen escenas de desesperación. Un tigre en llamas, hombres intentando sacar al comandante atrapado en la escotilla, un artillero que se negó a marcharse antes de desmontar el cañón. Todo por una máquina que, al día siguiente, no tendría dónde luchar. Esta diferencia filosófica no aparece en los mapas, pero moldea la memoria de quienes regresaron. Porque los Sherman, aunque fáciles de producir, también eran fáciles de abandonar. Y esa simplicidad significaba una cosa concreta, una oportunidad de supervivencia. En muchos relatos, las tripulaciones estadounidenses se salvaron porque el tanque era lo suficientemente ligero para no hundirse rápidamente en los pantanos, lo bastante fácil para escapar al campo abierto y lo bastante modular como para que se retiraran piezas para protección improvisada. Nada de esto era heroico, pero todo era efectivo. En cambio, el Tigre, siendo casi una obra de arte, también se ha convertido en una prisión. Sus partes internas se deformaron por impactos. La munición se almacenó en lugares vulnerables. El combustible era volátil, y el orgullo nacional era más grande que la torre de acero. Esto llevó a una paradoja brutal. El tanque superior consumía vidas más a menudo que el inferior, porque era necesario defenderlo con todo, porque no habría otra. Y aquí es donde las estadísticas encuentran el corazón de la guerra. Se estima que a lo largo de la campaña europea, más de 18.000 tripulantes del Sherman sobrevivieron a la destrucción total de sus tanques. No gracias a la armadura, pero gracias a la doctrina.
simplicidad, a la lógica del reemplazo, a la decisión de que la máquina debe servir al hombre, y no al revés. Así que el Sherman, inferior en combate directo, se volvió superior en lo que importaba: traer soldados a casa. Esta visión redefinió la guerra, y quizá por eso tantos veteranos estadounidenses, cuando visitan museos, cuando revisan imágenes, cuando escuchan la eterna comparación con el Tigre, simplemente dicen: era el mejor tanque, pero los míos me dejaron vivir. Porque la verdadera victoria no está en ganar un duelo técnico, lo es sobrevivir. Y en ese sentido, Sherman no solo era efectivo, era humano. En el próximo capítulo veremos cómo esta humanidad fue puesta a prueba en el momento más desesperado de Alemania, la batalla de las Ardenas, donde entre la nieve y la ruptura logística, los últimos tigres han avanzado como fantasmas, solo para descubrir que incluso el frío no congela una línea de producción que nunca se ha detenido. A finales de 1944, con el Reich acorralado y la nieve cubriendo las Ardenas, Alemania lanzó su última gran ofensiva en el frente occidental. Fue un movimiento desesperado, pero también simbólico. Entre las columnas que descendieron por los bosques helados estaban los últimos Tigers operativos, gigantes rodeados de escasez, presionando en un frente donde la ventaja logística había dejado de ser cuestionada. Avanzaron con brutalidad, abrieron claros en el hielo, impusieron pánico momentáneo, pero no pudieron sostenerlo. Por cada Tiger que cruzaba las carreteras congeladas, decenas de Sherman llegaban en convoyes continuos. Y por primera vez, incluso el más escéptico reconoció: la guerra se había convertido en una ecuación, y en esta ecuación el genio por sí solo era irrelevante. La lección no se escribió en los libros de estrategia, sino en las hojas de cálculo de producción. La victoria de Sherman no fue casualidad, fue el resultado directo de una filosofía que entendía el mundo tal como era, imperfecto, caótico, volátil, y que decidió responder a esto con simplicidad, estandarización y ritmo. El tanque americano no tenía que ganar todos los duelos, solo necesitaba estar allí al día siguiente, y estar ahí de nuevo en el otro, y otra vez, hasta que el enemigo simplemente no tuviera más caminos, ni piezas, ni hombres. Esta constancia era, en sí misma, un arma. La influencia de este enfoque no terminó en 1945. Al contrario, marcó los siguientes 50 años. La doctrina soviética, al desarrollar el T-54 y más tarde el T-72, adoptó explícitamente los principios de modularidad, fácil mantenimiento y producción a gran escala. Los propios alemanes, al crear el Leopardo, optaron por un equilibrio entre rendimiento y viabilidad, abandonando la obsesión por la perfección sin coste alguno. La Guerra Fría la libraron arsenales que entendían que la verdadera fuerza está en la repetición, en el mantenimiento, en la cadena de suministro. La victoria del Sherman no fue solo en el frente, resonó en las fábricas de posguerra, los astilleros, los campos de pruebas. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Desde el principio, los alemanes sabían que no podían competir a gran escala, y sin embargo insistían en competir en complejidad. Intentaron compensar la cantidad con una calidad extrema, pero ignoraron que en el mundo real la calidad sin continuidad es solo una ilusión costosa. El Sherman, en cambio, fue construido con la humildad de la realidad. No tenía por qué ser imbatible, solo tenía que estar listo, a tiempo, en número, laborable. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Porque la historia no vive en mitos, vive en los detalles. Y es en los detalles donde reside la verdadera victoria. Y hablando en detalle,
En el próximo capítulo descubriremos por qué, incluso después de la derrota, Alemania siguió intentando crear una nueva generación de tanques, más grandes, más complejos, más imposibles. Un último suspiro de arrogancia tecnológica en medio de las ruinas de la doctrina misma, porque a veces caer no enseña, simplemente lo repite. En 1945 los cañones quedaron en silencio, pero las máquinas no desaparecieron. La mañana después del armisticio, los Sherman continuaron rotando, ya no en combate, sino como instrumentos de reconstrucción. En puertos, ferrocarriles, pueblos, los tanques estadounidenses que habían ganado por insistencia en lugar de gloria se convirtieron en herramientas de paz, adaptados como tractores, remolcadores, excavadoras. Mientras tanto, los Tigers, pocos que quedaron, fueron recogidos como trofeos, desmontados para su estudio o abandonados como cargas técnicas. De sus 347 unidades producidas, menos de 10 han sobrevivido intactas. Se convirtieron en estatuas de hierro, pesada, inmóvil, museológica, símbolos de una obsesión que no encontraba lugar en el mundo que emergía de las ruinas. Los Sherman, por el contrario, seguían vivos. En la guerra de Corea, cruzando arrozales congelados, en Oriente Medio, enfrentándose a batallas bajo el sol del Sinaí, en América Latina, patrullando fronteras y sirviendo como base para tanques modernizados. Fueron exportados a más de 30 países, adaptados, reconfigurados y mantuvieron en funcionamiento hasta los años 80. Porque su lógica seguía siendo invencible. Piezas asequibles, ingeniería sencilla, mantenimiento fácil. Era una máquina que se negaba a morir, y con ello sobrevivió la doctrina que priorizaba la continuidad sobre el espectáculo. En muchos ejércitos, el Sherman fue el primer tanque de generaciones enteras, y para muchos soldados, el último refugio en el campo abierto. El destino de las industrias siguió el mismo camino. La producción estadounidense, al final de la guerra, no necesitaba reinventarse, solo redirigirse. Las fábricas que moldeaban tanques empezaron a fabricar tractores, automóviles, aviones civiles. La cadena de montaje que dio al mundo 49.234 Shermans ahora fabricaba prosperidad. Detroit ya no era un arsenal, era la vanguardia del consumo global. Alemania, desfigurada, tuvo que empezar de cero. Sus fábricas destruidas, sus máquinas desmanteladas, sus ingenieros supervisados por comandos aliados. Ya no quedaba Reich, solo ruinas y recuerdos de una ingeniería genial, pero derrotada por su propia pretensión. En los años siguientes, los museos comenzaron a reunir reliquias del conflicto, y fue allí, entre pasillos silenciosos y caminos preservados, donde muchos veteranos redescubrieron a sus fantasmas. Los estadounidenses golpeaban los costados de los Sherman como si saludaran a un viejo camarada. Los alemanes se enfrentaron a los Tigers como si cometieran un error irreversible. La diferencia era visible. En un lado, una máquina que sobrevivía porque podía repararse. Por otro, una máquina que se olvidó porque no podía repetirse. El legado no estaba en la armadura ni en el cañón, estaba en la utilidad, en presencia continua, en la capacidad de existir después del combate. Y quizá por eso, a lo largo de las décadas, el nombre Sherman no se convirtió en una leyenda, sino en una referencia. Y el tigre, incluso adorado por entusiastas y recreaciones digitales, siguió siendo un monumento a lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Porque al final la guerra no eligió a la más bella, eligió al más preparado, y fue esta preparación, esta repetición industrial, la que moldeó no solo la victoria, sino el mundo que nació de ella. Un mundo donde la ingeniería ha venido a servir al colectivo y no al fetiche de la grandeza. Un mundo donde, para muchos países, la lección no estaba en los cañones, sino en los engranajes.
En el capítulo final de esta historia, veremos cómo sigue vivo este enfrentamiento de doctrinas, no en los campos de batalla, sino en las lecciones que se enseñan en las academias militares, en los libros de estrategia y en las decisiones que aún definen qué máquinas se fabricarán hoy y para quién son realmente. En Normandía el tiempo borró las huellas, pero no las huellas. El campo donde Michael Whitman observó la llegada de los Sherman hoy descansa en silencio, cubierto de hierba alta y cruces bordeadas. Pero la escena permanece. Un comandante en un Tiger rodeado de máquinas que no dejaban de llegar. Ya no era una batalla, era una estadística conmovedora. La perfección allí encontraba su límite ante el volumen. El cañón de 80.000 milímetros seguía siendo imponente, pero ya no imponía el destino, porque al final lo que decidió la guerra no fue el alcance de un proyectil, sino la distancia entre una idea y su ejecución masiva. No bastaba con tener el mejor tanque, era necesario tener tanques, muchos, operativos, listos, cada día. La obsesión alemana por la excelencia creó monumentos de la ingeniería, pero los monumentos no ganan guerras. Las líneas de montaje ganan. Mientras Alemania pulía los engranajes con precisión micrométrica, Estados Unidos montaba kits de motor que un sargento con una llave inglesa podía cambiar en un camino de tierra. Mientras los alemanes calibraban mira por vista, los estadounidenses calibraban los giros. La guerra moderna, la que se libra por petróleo, acero, transporte y suministros, requería más que genio técnico, requería logística emocional, exigía aceptar que lo suficientemente bueno suele ser el mejor arma. Este contraste no desapareció con la rendición del Reich. Ha infiltrado economías, culturas y visiones del futuro. Alemania se reconstruyó con la amarga lección de que la perfección sin escala es vanidad. Estados Unidos se consolidó como una potencia global porque dominaba lo que importaba, la multiplicación viable. En cada portátil, cada automóvil, cada estructura modular del mundo moderno hay ecos de esta elección, una elección entre la escultura única y la pieza repetible, entre el genio aislado y el equipo entrenado, entre el tanque ideal y el tanque presente. Y quizá esta sea la moraleja invisible de todo lo que se contó. No se trata solo de tanques. Estas son prioridades. Entender que lo excepcional no es suficiente si no es accesible. Que el ideal no es útil si no es posible. Ese valor por sí solo se agota. Pero la capacidad de convertir una idea en miles de copias que funcionan en diferentes manos, bajo distintas presiones, eso sí construye imperios duraderos. Los Sherman no ganan porque sean legendarios. Ganan porque están ahí, porque vuelven, porque se multiplican. En el último capítulo, volvemos a la cuestión esencial. ¿Qué nos enseña realmente la historia del Tigre frente al Sherman sobre el mundo actual y sobre el futuro que aún estamos moldeando? La historia del Tigre contra el Sherman no pertenece solo a los campos de Normandía o a las fábricas de Detroit. Continúa cada día en decisiones silenciosas que moldean nuestras vidas. Con cada proyecto que no despega porque espera el momento perfecto. Con cada idea abandonada por no alcanzar el ideal imaginado. Por cada talento desperdiciado en nombre de un genio inalcanzable. El Reich creía que solo lo extraordinario merecía existir. Y por eso perdió. Estados Unidos apostó por lo posible, lo replicable, lo suficientemente bueno, y por eso ganaron. Esta lección, aunque nació en batallas de acero y pólvora, es profundamente humana. La constancia supera al brillo momentáneo. La entrega diaria vale más que el plan impecable que nunca se materializa. Porque al final no es el tanque más bonito el que garantiza la victoria. Es el que llega primero, que trabaja cuando hace falta, que vuelve al campo, aunque esté remendado.
¿Cuántos de nosotros pasamos años proyectando Tigers en nuestras carreras, relaciones, sueños, mientras el mundo es conquistado por quienes avanzan con los Shermans? Esta historia nos obliga a preguntarnos, ¿estamos construyendo monumentos para nosotros mismos o estamos creando algo que realmente funciona para los demás? ¿Estamos atrapados en la ilusión de lo insuperable o comprometidos con el progreso real, aunque sea imperfecto? En el campo de batalla de la vida, como en 1944, quienes esperan la perfección serán superados por quienes simplemente siguen adelante. Y es en este momento cuando la estadística vuelve a enfrentarnos. 1.347 Tigres, 49.234 Shermans. Las matemáticas de la historia no son una abstracción, son un espejo. Y en la última parte miraremos directamente ese reflejo para enfrentarnos a la pregunta definitiva: ¿qué es lo que realmente intentamos superar y con qué armas elegimos luchar? El Tigre fue uno de los mayores logros de la ingeniería alemana. Un coloso de acero con armamento devastador, armadura casi impenetrable y un nombre que inspiraba miedo. Pero en 1945 no era más que un animal extinto. Su cadáver, a menudo abandonado en caminos embarrados, lo decía todo. La perfección por sí sola no cruza la guerra. El Tercer Reich apostó su alma a 1.347 obras maestras, cada uno demasiado caro, demasiado complejo, demasiado lento y solitario. Mientras tanto, Estados Unidos no ha intentado construir leyendas, fabricaban herramientas. Pragmático, reemplazable, Shermans 49.234 veces. En menos tiempo, a menor coste y con una visión clara, una guerra total requiere presencia constante, no victorias puntuales. El colapso de Alemania no fue solo militar, era filosófico. Su doctrina convirtió cada tanque en una promesa de invencibilidad, pero olvidó que la victoria pertenece al que regresa, no al que impresiona. Y es en este punto cuando la historia revela su lección más difícil. Las guerras modernas no se ganan con el arma más temida, sino con el arma que está disponible cuando la necesitas. No es el calibre, la armadura ni el nombre grabado en la torreta. Es el turno de noche en la fábrica, el tren que llega con piezas, el mecánico que consigue hacerlo funcionar. En tiempos de escasez y urgencia, el genio da paso a la constancia. El ejército que gana no es el más creativo, es el más sostenible. Y este principio resuena más allá de los campos de batalla, en el mercado, en la política, en la vida. La obsesión por la excelencia absoluta puede generar máquinas magníficas, pero quienes transforman ideas en escala, ganan. La frase de un oficial alemán resumió este veredicto con brutal sencillez: fuimos derrotados por camiones. Si valoras la investigación profunda y la verdad histórica sin romantizaciones, por favor, dale me gusta, suscríbete y activa la campana. Esto nos permite seguir trayéndote historias reales como esta. Y queremos saber, ¿cuáles fueron los datos más impactantes para ti en este vídeo? Déjalo en los comentarios. El número de Sherman, el tiempo de mantenimiento, la doctrina del entrenamiento. Su respuesta ayuda a mantener viva la memoria y el debate. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.